Está toda una laraca antiimperialista, un poco extraña, ¿no? Porque entonces le decimos que vamos allá a la guerra, o que estamos esperando que nos invadan, o que vengan los marines, o no sé cómo es el cuento, pero le mandamos 800.000 barriles diarios de petróleo a los Estados Unidos. Es el país que más les vendemos petróleo, sigue siendo Estados Unidos. Entonces además estás negociando el oro que quieres vender, porque el desastre económico que tienes lo quieres vender en la bolsa de Wall Street. Pero la verdadera amenaza que tenemos estos días con nuestra soberanía ha sido el anuncio de Guyana, que va a sacar petróleo de la plataforma continental de Venezuela, del territorio marítimo que está ahí en el delta, que nos da salida al Atlántico. Entonces ahí no se dice nada. Eso sí está en contra de nuestra soberanía, en contra de los derechos de todos los venezolanos, que si ahí logra Guyana, con Exxon, además, sacar un barril de petróleo, nuestra soberanía sobre ese territorio está, ¿no?, mucho más lejano de lo que pudiera estar. ¿Qué deberían hacer las Fuerzas Armadas o el gobierno venezolano frente a eso? Bueno, yo hubiese querido, por ejemplo, que ese anuncio de las maniobras militares que se iban a hacer se hicieran en el delta, se hicieran ahí en esa zona. Entonces anuncias que vas a hacer unas maniobras militares y no estás reclamando eso. O sea, son las dos caras de la soberanía. Para ese tema político, entonces busco a los gringos políticamente y hago todo un enemigo externo que ahora tengo, pero quien te está lesionando de verdad tus derechos, los derechos de cada uno de los venezolanos, los recursos de cada uno de los venezolanos, no haces nada si no mandas un comunicado, una nota de la Cancillería. Son las cosas que no entendemos de la política exterior del gobierno. Sí, es un tema. Claro, son dos temas aparte, lo que está pasando en Estados Unidos y lo de Guyana. Pero para no respondes igual. Claro, para cerrar con el tema de Estados Unidos, podemos meternos en Guyana también con ese tema. Meternos con el tema de Guyana, quise decir, no meternos en Guyana. No. Meternos en el tema de Guyana. Me gustaría saber, ¿ustedes hicieron objeciones a la ley habilitante? Totalmente. Primero, nosotros no estamos de acuerdo en delegar funciones en la Asamblea. Cualquier cosa de las que anunciaste pudieras hacerla desde la Asamblea con las leyes además que están hoy. Las leyes habilitantes en la historia de estos 16 años no han ayudado en nada. Se han aprobado, con esta sería la sexta ley habilitante para el gobierno, que ha aprobado 274 leyes en ese acúmulo que le ha dado 5 años y medio de poderes habilitantes, en el cúmulo de las 6 leyes habilitantes. ¿Qué se ha resuelto? La última ley habilitante, Maduro fue y la pidió porque iba a luchar contra el cadivismo, la corrupción. ¿Cuántos presos hay del Cadivi? Los 25.000 millones de dólares, nunca se supo la lista. La fiscal fue a la asamblea el martes y no habló ni un caso de los de corrupción, se nombraron ahí. Entonces las habilitantes no ayudan, lo que quiere buscar, lo que esconde la ley habilitante cuando ve los amplios poderes que está solicitando, no están limitados a un tema de defensa de la nación, como se quiere decir. Tiene tantos poderes que quiere legislar en lo administrativo, en lo civil, en lo penal, que es reserva legal, él no puede legislar en lo penal. La Constitución es clara y dice que el tema penal es reserva legal y es de la Asamblea, materia exclusiva de la Asamblea. La Asamblea no puede delegar esa materia. ¿Por qué quiere hacer eso? Porque ¿qué tiene que ver lo penal? Quiere seguir persiguiendo a quienes pensamos distinto, quiere seguir la persecución, quiere seguir legislando para cerrarnos el camino y decir que todo es delito político y meter preso a más dirigentes de la oposición. Eso es lo que está buscando el gobierno en el fondo de tener esta ley habilitante. Ahora, en todo caso, ¿en qué términos ustedes asumen la posibilidad de que se tomen medidas extraordinarias? O sea, ¿qué sería lo aceptable de la oposición frente a lo que ha hecho Estados Unidos? ¿Cuáles serían las medidas extraordinarias que se pudieran tomar que la oposición acompañaría, o no hace falta tomar ningún tipo de medidas como la que el gobierno está anunciando? No, yo creo que uno no necesita poderes habilitantes. Dos, pero aquí debe haber independencia de los poderes, que es lo que hemos solicitado durante todo este tiempo. Aquí nada de esto pasara si aquí hubiesen poderes independientes donde uno puede ir poner una denuncia y se investiga. Aquí no se investiga un caso. De ninguno de los hechos de corrupción no se investiga. Cualquier caso que contra un dirigente del gobierno no se investiga. Y lo que tenemos es tener independencia de poderes, que el Ministerio Público haga su papel, que la justicia haga su papel, pero aquí todo está agarrado por las manos del PSUV. Aquí hay una unión de partidos, poderes públicos, Estado, que no es bueno para ninguna democracia. Eso no es una democracia. Y eso es lo que hemos solicitado, en lo que hemos luchado todo este tiempo. Y nuestra lucha de cara a la próxima elección de las parlamentarias es eso, que haya independencia de poderes, que aquí necesitamos una asamblea que sea contrapeso del Poder Ejecutivo en términos que ejerza la función que dice la Constitución, que es legislar, controlar. Aquí fueron los ministros
Bueno, vamos a interpelarlo. ¿Por qué tenemos esta crisis económica? Y el ministro de Finanzas no va ni un día a la Asamblea a decir por qué estamos pasando la crisis que tenemos. Después que tuvimos casi 10 años con el barril de petróleo por encima de lo estimado, estamos en la crisis. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Qué se hizo todo ese dinero? ¿Por qué no se guardó? No hay ministro que diga y vaya y responda a eso. Que vaya el presidente de PDVSA y diga dónde están los balances claros de PDVSA, porque entregaron la memoria y cuenta, pero los balances de PDVSA no están en la memoria y cuenta. Que vaya el ministro de Salud y diga por qué los hospitales de este país están en el estado que están, casi cierre técnico, médicos protestando. Esas son las cosas que necesitamos tener, poderes independientes, y que la Asamblea, bueno, tenemos la oportunidad los venezolanos con una herramienta del voto de este año poder tener una mayoría de diputados que respete la Constitución y que cumpla sus funciones. ¿Está ayudando Obama al gobierno con esta declaratoria de emergencia? Totalmente, parecía que Obama es el jefe de campaña del PSUV. O sea, consiguió el enemigo que tenía rato buscando. El gobierno consiguió el enemigo y se agarró de ahí para decir que el imperialismo, que los gringos quieren venir a Venezuela, cuando, desde mi punto de vista, creo que hay un tema de política interna de los Estados Unidos, el cual nosotros no estamos de acuerdo, no tiene por qué involucrarnos en su política. Pero hay un tema de política interna con lo que está pasando con Cuba y que necesita que los republicanos voten por él. Ese es otro tema. Creo que hay que ver más allá de lo que está ocurriendo, pero los venezolanos estamos siendo víctimas de la política interna del presidente Obama, y el cual nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Ajá, pero en todo caso, ¿tú crees, Stalin, que se trata de retórica de los Estados Unidos o que pueden pasar a una acción concreta contra Venezuela en cualquier campo, militar, económico, comercial, Yo creo que etcétera? las sanciones excluyen lo energético, siempre esas sanciones excluyen lo energético. Creo que es una retórica interna de ellos, una fuerza que necesita el gobierno de Obama para conseguir los votos de los demócratas para otras cosas, es negociación. Y el gobierno consiguió ahí, bueno, el enemigo externo que tanto había dicho que nunca había aparecido, se consiguió ahí para agarrarse, y bueno, y ahí tiene 3 días hablando de eso, como que si aquí se hubiese resuelto el problema de la escasez, a ver si las colas bajaron en los bicentenarios, en los supermercados bajaron las colas, vaya a comprar un caucho a ver si se consigue, vaya a comprar cualquier repuesto de carro a ver si se consigue. No hay alimentos, no hay repuestos, no hay muchos productos, no se consiguen. Nada de eso lo ha resuelto estos 3 días, pero sí consiguió desviar la atención. Aquí te dice Jesús Maldonado en el Twitter: Stalin, tu papá te puso ese nombre como un ejemplo de lucha y te pregunta, ¿qué pasó con los principios antiimperialistas que te inculcaron? No, yo los tengo, yo estoy en contra de cualquier injerencia, sea gringa, sea rusa, sea china, sea de los cubanos, porque aquí la verdad es que el sistema de identificación está en manos de los cubanos, la verdad es que nuestro sistema militar está en manos de los rusos, y la verdad es que nuestra economía depende de los chinos. Eso sí es injerencia, eso sí es vender la soberanía, eso sí es lo que está ocurriendo, que el gobierno venezolano no responde. Entonces consiguió ahora una retórica con los gringos, el cual nosotros no estamos de acuerdo. Aquí nadie tiene por qué meterse en nuestros problemas. Los problemas de los venezolanos los resolvemos nosotros, pero hay que tener ética en el discurso. El gobierno no tiene ningún tipo de ética cada vez que habla de ese tema de la injerencia, porque no la tiene con el tema de Guyana, con el tema de los rusos, con el tema de los cubanos, con el tema de los chinos. Pasa lo mismo y no dice nada. Por ejemplo, el tema UNASUR, por ejemplo, cuando habla el señor Samper, entonces sí es un ejercicio de soberanía, la comunidad internacional respalda al gobierno, pero si Insulza dice algo desde la OEA, entonces es injerencia. Entonces, son unas cosas que no se entienden. Si Daniel Ortega habla, es un amigo del pueblo cubano. ¿Quién si prefieres tú, a Insulza o a Samper? Sino son 2 entes internacionales, o 2 organismos internacionales que cumplen un papel en una coyuntura cada uno, pero no puedes tener una política para cada uno. Si habla Santos, es injerencia. Si habla ¿cómo se llama? Daniel Ortega, es un amigo del pueblo. Entonces, ¿cómo se entiende? No hay ética con el discurso, no hay una ética con la política internacional, y no se defiende la soberanía como debería defenderse, sino se acomoda a los intereses del partido de gobierno. ¿Este episodio con Estados Unidos puede traducirse en daño electoral para la oposición? No, yo creo que aquí hay que la elección, por ejemplo, todavía no sabemos cuándo son las elecciones. Es una exigencia que hay que hacerle. Ya sabemos que no son en septiembre. No, ya sabemos que no son en septiembre, porque además está corriendo. Y tampoco puede ser antes. No, sí, porque no está corriendo el periodo de la ley. La ley dice que tiene que convocarla con 6 meses de anticipación. O sea que estaremos hablando de octubre a noviembre. Exacto. Más hacia noviembre, de acuerdo a lo que es lo que pareciera. Ahora falta mucho camino que recorrer. Todos sabemos, y el gobierno lo sabe, que si las elecciones fueran hoy, la oposición sería amplia mayoría en esa elección. La elección no es hoy. Tenemos que seguir construyendo y consolidar esa mayoría para que se exprese en las elecciones en el momento que vengan. ¿Pudiera pasar que la oposición saque más votos que el gobierno y sin embargo el gobierno tenga más diputados? Vamos a la pausa y ya venimos. Me lo respondes al retorno. Stalin González.